Bueno, me presento. Yo soy la arquitecta Renata Pinedo Valdivieso, soy la profesora adjunta y bueno, hoy me invitaron las otras profesoras a darle la clase teórica de materialidad. Y como para que me recuerden, digamos, que suele pasar que a veces no saben en qué cátedra están. Bueno, como sabrán, esta es la cátedra Zucarijara Pinedo Valdivieso. Bueno, yo soy Pinedo Valdivieso. Y me presento en este caso con esta foto, porque bueno, soy muy fan del dibujo, me gusta dibujar y bueno, me defino como croquisera, arquitecta, docente, croquisera urbana y running, porque me gusta correr, aparte. Entonces, bueno, hoy la idea es compartir esta clase teórica con uno de los ayudantes, que es el arquitecto Walter Bogarín. Y vamos a tratar de transmitirle lo mejor posible de qué se trata cuando hablamos de materialidad, ¿no? En este proceso que ustedes iniciaron, trabajando el tema, ¿no? De la maqueta, a partir del trabajo de planos. Entonces, a partir de eso, vamos a tratar de entender forma y materialidad. Entonces, nos vamos a introducir en la dimensión de lo material, porque hasta ahora lo que estuvimos realizando fue una experimentación espacial a partir de estos elementos, tanto horizontales como verticales, que eran los planos, ¿no? Y a partir de eso ustedes generaron una propuesta, la cual fue transitando diferentes transformaciones, ustedes trabajaron el color y ahora van a trabajar lo que es la materialidad. Es decir, desde más o menos 4.000 años el hombre no ha construido su espacio de diferentes formas hasta que, bueno, obviamente le terminó dando forma, desde una cuestión muy precaria que fuera de cobijo hasta la actualidad donde la arquitectura empieza a ser el reflejo del espíritu de la época del cual transcurre, ¿no? Nuestra contemporaneidad. Uno puede decir que la arquitectura de alguna manera ha reflejado el transitar del hombre a través digamos, de la tierra. Entonces, lo que empieza siendo una materia, ¿no? Se convierte en un material y así ese material después genera un sistema constructivo, que es el que nosotros como arquitectos utilizamos para, ¿no? Determinar qué material va a terminar de conformar este proyecto de arquitectura. Y es así, ¿no? Que la materialidad termina estando relacionada, ¿no? Esta estructura, este envolvente del proyecto, desde una cuestión estética, porque ahí podemos decir que el material define una identidad, o sea, claramente, o sea, uno puede ver arquitectos y la forma que definen la materialidad de sus proyectos le da una identidad y también define una relación con el contexto. Actualmente ustedes lo que están trabajando, ¿no? No está contextualizado, pero ustedes en el correr del tiempo, cuando se transformen en arquitectos, sí va a contextualizarse. Y esa materialidad define cómo nos posicionamos en el entorno. Así también los materiales, ustedes ya habrán entendido el tema de la percepción, nos transmiten sensaciones. Por eso ustedes en la ficha van a ver que van a tener que trabajar a partir de ciertas dualidades, ¿no? Cálido, frío, liviano, pesado. Y cuando uno está en un espacio, por eso ahora, cuando ustedes en esto de estudiar arquitectura, claramente, seguramente les han dicho, empiezan a transformar la forma de mirar y la forma de percibir. Entonces, la materialidad de un espacio nos define cómo lo percibimos, cómo nos sentimos. Y eso se suele llamar fenomenología. No solo está la morfología, que es lo que ustedes han trabajado hasta ahora, ¿no? Ligado a generar un espacio a partir de determinadas leyes, sino cómo eso me genera una percepción. Y eso es netamente la sensación que me atraviesa a mí cuando recorro un espacio. Entonces así podemos recorrer diferentes formas que han definido arquitectos referentes, ¿no? Para entender la materialidad. Peter Zumthor, que está muy ligado al tema de las atmósferas
Y las emociones, dice que los materiales poseen temperatura, textura, sonido, olor y memoria. Y a partir de eso nos pueden a nosotros conmover sensorialmente esos espacios. Es por eso que dice los materiales hablan entre sí. Y es acá donde uno, ¿no? Empieza a este diálogo del material, lo que a mí me genera. Y entra en juego, a ver, que solemos decir que es un no material, porque no es concreto. ¿Qué se imaginan ustedes que aparece ahí? La luz, muy bien. Exactamente. La luz que todo lo transforma. Y es el gran no material que vamos a utilizar nosotros, los arquitectos. Tadao Ando, en cambio, decía, ¿no? Hablaba de la simplicidad y el silencio. Y él utilizaba mucho el hormigón. ¿Y cómo trabajar esto, no? El hormigón visto, la luz y el vacío, creando espacios de contemplación y espirituales, digamos. Y es acá en eso, trabajar la simplicidad del material, ¿no? Uno a veces, como ya seguramente han escuchado de mí, es que decía menos es más. Y muchas veces es así. Entonces, ¿de qué manera nosotros, a partir de la menor utilidad, al menor, de la simpleza, podemos lograr transformar el lugar que habitamos? Entonces él dice, la arquitectura es un ser y es importante dónde va a vivir esa arquitectura. Y por eso él dialogaba mucho con el tema del contexto. Esto es una obra, es una fundación en la cual es una caja de vidrio, ¿no? Y hormigón. Y trabaja acá en este caso con el reflejo, ¿no? En esto de entender el agua, que también lo vamos a ver en el pabellón, pero siempre de esto, lo simple, la caja, la simpleza de los contrapuestos. Y cómo trabaja en este caso, ¿no? El vidrio, el hormigón, empiezan a ver acá los materiales. Esto está trabajado basándose en el origami, ¿no? Que es trabajar los pliegues, ¿no? Las relaciones, porque ustedes ahora cuando han trabajado su propuesta, ¿no? Las relaciones entre el interior y el exterior, entre los planos horizontales y verticales, ¿no? Eso es lo que ustedes van a tener que empezar a plantear hoy cuando decían la materialidad. En cambio, Kant, ¿no? Eh, este también es un arquitecto muy, bueno, uno de los referentes de la arquitectura, ¿no? Que trabaja mucho el tema también de la luz, el hormigón, ¿no? Entonces, él también, ¿no? Decía, preguntarle al ladrillo qué quiere ser. Entonces, esto de lo, ¿no? El material, entender el material no por el solo hecho de que es ladrillo, entenderlo en la esencia de lo que nos transmite, de lo que nos puede generar. Entonces, uno dice ladrillo, ¿no? Y este es un gran referente de cómo usar el ladrillo, que es Dieste. Y él rompe con esta idea de el ladrillo, ¿no? Como un elemento que solo se puede utilizar como un plano vertical, ¿no? Aparece la curva, aparecen las grandes, ¿no? Longitudes y el trabajo de, ¿no? de la luz también. Exactamente, es todo ladrillo. Acá el juego del no color, ¿no? En este tema es adrede, obviamente, de no ponerlo, con esta idea de, ¿no? De esto de las texturas y cómo uno, al carecer de cierta información, puede deducir, si uno no ve en el color y dice es ladrillo, no puede ser. Pero bueno, Dieste se caracterizó por ese tipo de trabajos. Igual que acá, uno no ve el color, pero todo este tipo de trabas y estructuras están hechas con ladrillo común, que me imagino que... Después, bueno, Álvar Alto, que también es con un arquitecto que habla mucho de la visión humana y de lo sensorial, ¿no? Esto de lo emocional. Esto, digamos, trae a colación en el sentido de que cuando ustedes elijan el material, no solo deben elegirlo por el solo hecho de decir, bueno, es madera, es hormigón, es piedra. O sea,
tratar de entender lo que yo voy a generar con ese material en ese espacio, ¿sí? Siempre tratar de trasladarnos en qué implica yo transitando, en este caso ustedes, que son los que lo proyectan, pero el día de mañana el usuario de ese proyecto, ¿no? Ese futuro cliente quiere. ¿Qué va a sentir? ¿Cómo lo va a vivir? ¿Cómo nos sentimos hoy incluso nosotros acá en este aula, ¿no? Entonces, bueno, desde eso, entender el material no como simplemente un elemento muerto, digamos, sino que transmite, más que nosotros somos arquitectos y somos creadores de sensaciones. Y esto, bueno, es otra obra de él, también toda en ladrillo. Él trabaja mucho el tema del ladrillo y la madera. Esto es el interior del ayuntamiento, el Signac Salo de él, ¿no? En esta contraposición, ¿no? Exterior, donde uno ve estas cajas de ladrillo, se quiere decir rígidas, frías, se quiere a pesar del color, que es un color cálido, ¿no? En el interior, cómo la madera, ¿no? Dota a este lugar, junto con el trabajo de la luz, de una calidez que cobija. Igual que en este caso, la Biblioteca Venturi también, cómo con la madera, ¿no? Trabaja estas ondulaciones, ¿no? La relación con el exterior. Y bueno, uno de los otro maestro de la arquitectura, que es Ludwig Mies van der Rohe, ¿no? Que en este caso, ¿cuál es la obra referente que todos ustedes deben conocer ya? ¿Cuál es? ¿Cuál es la obra de Mies? Que ya la deben haber visto, ¿o no? ¿Qué decís vos, Néstor? Depende de la cátedra, me dice Néstor. A ver. No, 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 no se imaginan cuál es. Bueno, acá dijeron Casa Frankfurt, o fuiste vos. Néstor, Néstor está diciendo. Que bueno, en el caso de Mies es la simplicidad, por eso bueno, yo tengo una bolsa que dice menos es más, es lo que dijimos hace un rato, es la extrema simplicidad, pureza y el detalle. Es un arquitecto que pensó, como todos los grandes maestros, de lo general a lo particular, ¿no? Es otra de las cuestiones. Siempre ir de lo general a lo particular. ¿M? No perderse en el detalle, pero entender que una parte debe ser el todo también. Y entonces aparece su gran obra, que es el Pabellón de Barcelona, que obviamente este está netamente muy relacionado con el ejercicio que ustedes estuvieron realizando en el trabajo de planos. Aparecen obviamente los planos tanto horizontales, verticales, la relación interior-exterior, las transiciones, las tensiones cuando él trabaja el elemento puntual y el plano, la escala humana, ¿no? La luz, como esta extensión del plano horizontal a mí me genera una forma de vivenciar el espacio interior-exterior, ¿no? En esa transición. El agua y lo que implica un plano horizontal, no de agua etérea con un plano tan rígido como el mármol o la piedra, ¿no? Como él trabaja esas sutilezas desde la simplicidad. Y, ¿no? Y pensar esto, ¿no? Desde el detalle a las relaciones de estos elementos planos, lineales, ¿no? Como el punto hacia la línea hacia el plano en la sumatoria. Por eso es muy importante entender siempre el origen de las cosas, ¿no? Y acá él va trabajando diferentes texturas, diferentes relaciones. Entonces, esto es lo que ustedes se tienen que
hoy cuando lo hagan, y es una lástima porque yo la clase pasada ya anduve por acá y muy pocos trajeron la maqueta. Lo importante de mantener cuando uno inicia un proceso proyectual con una maqueta a lo largo de todo el proceso de estudio, desde el momento de la ideación hasta el momento final de la determinación de la materialidad, e incluso cuando uno ya la tiene en un proceso de ejecución. Porque a mí me permite vivenciar o experimentar en forma quizás más efectiva, ¿no? Estas cuestiones materiales y espaciales. No acá, nuevamente. Desde cómo entender todo el espacio interior y su totalidad al detalle, no de poner una escultura en un espejo de agua, en un vértice, y cómo tensarnos ese espacio en esa punta. Y bueno, y terminamos con la luz, ¿no? Esa materia intangible. Intangible, pero que hace la diferencia en lo que es, ¿no? El espacio. Y obviamente la luz tiene como diferentes formas de percibir. Tenemos luces difusas, luces lineales, puntuales. Y ahí es donde, ¿qué nos permite jugar con eso? ¿Cuál sería el elemento que nos permite jugar con la luz? ¿El manejo del qué? ¿Del qué? ¿Qué es el lleno y el otro? ¿Eh? ¿El opuesto del lleno? ¿A dónde? El vacío, exactamente. Bueno, en este caso yo tengo un lleno, a partir de sustracciones se empieza a generar vacíos y esos vacíos empiezo a jugar con la luz, ¿no? Esto es una obra de Campo Baeza, que bueno, Campo Baeza es alguien que recomiendo que lean, porque bueno, tiene un trabajo de la luz espectacular. Y tiene un libro, La idea construida, que está en las referencias que ustedes tienen en la ficha, que están en primer año, tienen como para leerlo, yo diría que lo lean. La idea construida y Pensar con las manos. Yo creo que son dos libros muy interesantes para la teoría, pero bueno, acá pueden ver la simplicidad, o sea, acá no hay color, bueno, color, ¿no? No hay una textura, es el blanco y la luz. Por eso a veces no todo es, no es todo, porque ustedes ya pasaron por el trabajo del color. Bueno, no todo es color, no todo es textura y de qué manera yo puedo generar en la arquitectura cosas desde lo simple, ¿no? Una casa de Campo Baeza en España, ¿no? Acá nuevamente el trabajo de los planos, lo material, lo simple, lo transparente, lo opaco. La caja de granada, acá luz cenital, todo hormigón, o casi un monomaterial, ¿no? Entender el concepto de esto del lo mono, ¿no? El monomaterial y lo que implica. Y bueno, elementos significativos en el sentido de cómo yo en mi propuesta puedo generar como ciertos elementos que son estructurales de la lectura que yo le voy a dar al espacio. Y a partir de eso puede ser desde un vacío, desde un elemento transparente, desde un elemento que tiene color o tiene una materialidad contrapuesta, ¿no? Como pasa en este caso, que cambia la lectura del espacio, ¿no? Esto es todo, son planos y con cambiar un elemento resignifico lo que quiero transformar en el espacio. En este caso lo mismo, la madera.
cómo conjugan los contrapuestos, ¿no? Una caja transparente, estas oficinas en Zamora también de Campo Baeza, me parece muy interesante este trabajo, ¿no? Del plano, entender el plano transparente, ¿no? La caja, los contrapuestos de algo transparente, liviano, con algo totalmente opaco, pesado, si se quiere, pero cómo, ¿no? Dialogan entre sí, ¿no? El plano horizontal, el plano vertical tan etéreo que hablábamos con Walter del vídeo estructural y justo encontré, justo, bueno, me acordé de la obra de Campo Baeza y acá nuevamente el plano, ¿no? El plano horizontales, simples, con el más puntual de las columnas, pero este plano transparente, el interior, el exterior, ¿no? La simplicidad, lo simple. Y acá eres un ejemplo de unos arquitectos de la facultad, que son Mauro y Leandro Esbarra, en esto de cómo este proceso que están haciendo ustedes de la maqueta hasta la materialidad, uno lo utiliza como metodología de trabajo como arquitecto. Entonces ellos, en este caso es una vivienda, la ampliación de una vivienda, lo fueron trabajando tanto desde la volumetría como desde la interioridad a partir de maquetas. Y esa maqueta tomó materialidad, ¿no? Cómo entender el espacio a partir de este elemento. La maqueta tiene esa particularidad tan especial de experimentar y poder entender el espacio desde poder palparlo y vivenciarlo. ¿No? Hasta llevar al momento constructivo de un proceso de obra en la elección del material a partir de eso que yo quería generar. Y cómo, ¿no? Una vez en obra, yo voy haciendo ese estudio de cómo yo lo imaginé, lo ideé, a cómo se va, ¿no? Transitando ese proceso. ¿No? Y acá nuevamente el no material, la luz, ¿no? Y la textura, o sea, se dan cuenta esto es muy también de ciertos arquitectos de trabajar la fotografía, que ya creo que la van a ver, ¿no? El tema de cómo uno con la fotografía, ¿no? Estudia el espacio, obviamente, ¿no? Y en este caso, ¿no? Bueno, el volumen, la ampliación, las texturas, cómo no, esta textura del ladrillo, ¿no? El ladrillo, el hormigón, el ladrillo que genera a su vez estas salientes que generan otra textura y otro relieve, que después termina siendo blanco, ¿no? Como un material, igual cuando veíamos la obra de Dieste, se transforma. En un momento el color le da esa identidad de ladrillo y después cuando yo decido que no, que en realidad es la textura lo que me va a transmitir a mí en esa obra. Y nuevamente ese volumen adentro, ¿no? La calidez, ¿no? Este volumen blanco, etéreo, que uno ve que es contraste con el contexto en el interior, vuelve a ser cálido, luz, tramas. Y bueno, y ahora esto lo vamos a trabajar, ¿no? A partir de la representación. Y acá van a aparecer dos técnicas, ¿no? Que me van a mí, a ustedes, digamos, van a ser los medios para percibir esa materialidad. Bueno, y acá tenemos a Walter, que les va a contar su proceso. Hola, hola. Ahí, ponle pausa ahí. Eh, es un ejercicio simple que intenta de alguna manera encarar lo que ustedes van a tener que hacer hoy. ¿De dónde partimos? De una isométrica, de una maqueta, de una composición arquetípica, que en particular hizo mi nene. Eh, y lo que empecé a hacer es un pequeño prisma intentando traducir de dónde viene la luz y cómo la luz natural va a incidir sobre el cubito que está abajo a la izquierda, marcándome justamente cuál es la cara más iluminada, la que le sigue más oscura y la más oscura y hacia dónde se proyecta la sombra. Y a continuación, anotar
cuál es la materialidad que voy a buscar en la representación. Y a partir de ahí empezar a trabajar por capas. Ahora lo dejo que corra para que vayan viendo. Uy, ahí va de vuelta. Entonces lo que van a ver es que en un principio las primeras veladuras o capas, como le llamamos a las capas de color que vamos agregando, empiezan como primero como tal vez muy desprolijas, pero eso es su primer boceto de color que uno le aplica para entender hacia dónde se orienta la búsqueda de la materialidad. Obviamente con una idea previa, ¿no? Estoy buscando cierto tipo de efectos. En este caso vamos a ver plano de vidrio, transparencia, brillo, reflejos, un plano de hormigón con su peso, con su textura, con una modulación. Vamos a ver planos de madera y planos de ladrillo, marcando lo cálido, lo frío, lo vertical, lo horizontal. Ahí vamos a dejarlo que corra. Va a pasar rápido, está aceleradísimo como yo. Ahí estoy poniendo los materiales que voy a buscar como pequeño boceto, después lo borro. Ahí estoy pasando una capa de un color que va a insinuar el vidrio. Está desprolijo, pero no me interesa ahora. Estoy marcando en principio cuál es la búsqueda material. Ahora va a aparecer acá un plano vertical, justamente la verticalidad con un elemento que va a ser de hormigón. Fíjense que pasé por arriba del vidrio, porque sé que el vidrio es transparente, con lo cual va a dejar ver el hormigón por detrás. Esquivo algunos planos, porque sé que otros no son transparentes. A veces marco un contorno para no pasarme, me quiero asegurar trabajar el plano pleno dentro de un espacio determinado. A veces trazo vertical porque quiero enfatizar la verticalidad y a veces trazo horizontal porque quiero enfatizar justamente la horizontalidad, lo vertical contra lo horizontal. Esto ya parte desde la presunción de qué es lo que quiero lograr con el dibujo, con la expresión. A veces trazo más rápido porque busco un trazo más suelto, más espontáneo. A veces es más lento porque en particular si es rotulador quiero una gran descarga de tinta que me dé un tono más fuerte, con lo cual trabajo más despacio con un trazo más controlado. A veces el rotulador se toma desde la punta porque quiero precisión y a veces desde lejos porque el trazo es suelto, es más espontáneo, más rápido. Fíjense que hasta acá los planos son todos trabajados por igual, no hay el entendimiento de la luz y la sombra, están todos los planos trabajados por igual. Insisto, es la primera capa donde uno empieza a trabajar con estas intenciones, ¿no? Marca contornos, marca perímetros y ahí se empieza a visualizar un plano allá atrás clarito, que es horizontal, pero está vertical también. Planos, acá estoy trazando líneas horizontales, con un rotulador que no va a ser la primera ni la última capa que le voy a pasar. A veces uso la regla, cuando a veces quiero un poquito de precisión porque así el material me lo pide, uso una regla, pero no para una línea tipo sistema de representación, una línea que me permita algo rápido, un trazo rápido, suelto, es un apoyo, una muleta. Fíjense que lo uso mucho para efectos, para marcar un efecto rápido. El trazo, esto está acelerado, pero el trazo es así de rápido igual, ¿eh? El trazo es muy rápido, no es un trazo despacito, es un trazo rápido, muy rápido. Ahí empiezan a aparecer segundas capas de color dándole tono al bloque de hormigón vertical, ya con otro tono de rotulador. Si no tenemos muchos rotuladores, pasarle dos, tres o cuatro veces a una misma cara le eleva el tono. Lo que llamamos veladuras, ¿sí? O capas, es lo mismo. Entonces el concepto es, fíjese cómo va cambiando de tono. Ya tenemos básicamente tres tonos diferenciados en ese bloque de hormigón. A la transparencia ahora parece que se fue, pero sigue estando presente allá abajo y se ve la transparencia de la madera en la otra punta. Fíjense que el color rotulador parece desprolijo, pero después el solvente se va mezclando en la hoja y te lo empareja. Y hay que dejarlo que trabaje. El primer impulso, uy, me quedó desprolijo, pero si le dejas un segundito, el solvente va moviendo el pigmento y lo empareja. Fíjense cómo se va acomodando de a poquito. No siempre pinto igual. Fíjense que cada cara no está trabajada en un color homogéneo. Hay tonos más claros y más oscuros, como más iluminados, como más sombra. O sea, no está pintado todo por igual. Es una cuestión de percepción. Cuando nosotros vemos un plano determinado, sabemos que está pintado todo igual, pero dadas las transparencias, los reflejos, los brillos, las luces y las sombras, la interacción con otros colores u otros materiales, hace que eso cobre vida. Entonces el plano no es siempre igual. Entonces enfatizamos un poco más un tono, un grafismo, lo lavamos un poquito, lo manchamos con el que está al lado porque se contaminan, comparten. Ahora el hormigón ya tomó módulo, parece ahora como muy visible, ¿no? ¿Por qué? Porque me imaginé que tiene huecos entre bloque y bloque, con lo cual genera una sombra en el medio, entonces le dio un tono más oscuro. Que el deporte a veces se pierde, ¿no? La línea un poco, entonces no siempre tiene que estar la línea presente definiendo una arista de un plano. A veces el cambio de tono lo que te ofrece
la lectura de que cambió una cara en X y una cara en Y, ¿correcto? Entonces, pasarle varias veces ayuda. Acá estoy trabajando madera. Entonces, ¿qué hice? Estoy sumando capas y capas de tonos madera, tonos marrones, por ahí le paso algún rojizo a veces, una línea de lápiz marcando una veta, y después sobre la veta juego con la punta, recorriendo la veta para un lado, por ahí me detengo para que cargue más tinte, me cambie el tono. De golpe, esa transparencia que estaba pensada de antemano se pierde, y yo sé que se va a perder, pero no me preocupo porque sé que la puedo devolver. Entonces, por ahí en un momento determinado ahí quedó como muy oscuro, ¿no? La transparencia quedó como muy fuerte, pero uno sabe que después con acuarela o con color lo puede cambiar, lo puede modificar, con lo cual no hay que desesperarse. Estos trabajos requieren paciencia y hay que dejar que el color se seque y te exprese su esencia en seco. En húmedo es una cosa y en seco es totalmente diferente. Acá lo que me interesa básicamente, esto es un muro de ladrillos, y si bien no podría contar ladrillito por ladrillito, no es cuestión. El tema es insinuar un muro de ladrillos con un color, con una textura, con una trama que tiene cierto peso visual, que va en contraposición al que estés atrás, que es un plano de madera cruzado, con vetas claramente y tablas horizontales, que está apoyado sobre el bloque de hormigón, con lo cual el tema del contraste frío, cálido, oscuro, claro, pesado, liviano, vertical, horizontal, hay mucha búsqueda en este caso. Obviamente uno lo hace para que ustedes tengan un repertorio bastante más amplio de opciones que después van a aplicar. Fíjense cómo va cambiando, ¿no? De a poquito, trazo sobre trazo, no lo definimos de un solo trazo. ¿Podría ser uno o dos? Sí, también, pero depende también de lo que uno quiera lograr y la materialidad que se haya puesto por delante en cuanto a la búsqueda que va a generar. A mí me gusta mucho el detalle del material, insinuar, cuando hay transparencia me gusta insinuar qué es lo que se ve por atrás de esa transparencia. Entonces, esta especie de agujeritos, que son unos agujeros para poder levantar con la grúa estos bloques de hormigón pesados, tienen unos rebajes, una pinza grande los levanta y los cuelga con eso. Bueno, me gusta dibujarlos porque básicamente es parte de lo que es el material en sí, con sus juntas. Fíjense que sigue oscureciendo, entonces espero que se seque y digo, ¿dónde más? Y el dibujo muchas veces te dice, acá no se nota mucho, entonces depende de lo que uno quiere, su percepción, esta cuestión que hablaba de lo fenomenológico, ¿no? Como uno percibe eso, y a veces uno tiene una idea de búsqueda y sobre la marcha puede ir cambiando, porque la búsqueda te lleva para un lado o para el otro, no, mira, me gusta que la madera sea más cálida, no me gusta que la madera sea más clarita. Esto está bueno porque básicamente los dibujos te permiten eso, ¿no? Que uno vaya interactuando con los dibujos para que esa búsqueda que uno se puso de antemano, el dibujo te va diciendo si sí o si no, y a veces te dice cómo sí, cómo no. Fíjense que otra cosa que hago, ¿no? Yo no pego, muchas veces vemos que la hoja se pega sobre el soporte, yo nunca la pego. ¿Por qué? Porque no quiero girar yo arriba de la mesa, quiero girar la lámina. Entonces, eso me da mucha soltura, porque yo giro la lámina para donde quiero, con lo cual el trazo siempre es el trazo que a mí me es cómodo. Entonces, no estoy trabajando forzado, incómodo, trabado. Entonces, constantemente giro la hoja para acá, para allá, para acá, para allá, la muevo constantemente. Como yo soy así nervioso también, ¿no? Así hablo y así dibujo y así soy. Pero fíjense cómo capa sobre capa, ¿ven cómo va cambiando? Ya ahora el ladrillo es mucho más oscuro, todavía le falta la textura. Ahora me entusiasmé con el borde del vidrio para marcar cómo viene. Ahora viene la parte donde empiezo a aplicar sombras. Lo primero que hice al principio, ese cubito, digo, esto tiene sombras. Entonces, empezar a ver cómo ahora la sombra, este no material, incide sobre el conjunto volumétrico, sobre esta composición arquetípica. Ahora empieza, más allá que tiene tres tonos, la sombra empieza a cambiar de alguna manera la percepción de algunos materiales que hasta ahora estaban como, nada, en una situación de no luz, ¿correcto? Entonces, ahora empiezan a aparecer los reflejos de los brillos en el vidrio, la sombra del bloque de hormigón sobre el vidrio, pero no solamente eso, también va a aparecer la sombra del vidrio sobre el hormigón que está debajo. Entonces empieza a cambiar la aparición del material y esto básicamente ¿es una realidad? No, es como a mí en ese caso se me presenta esa realidad y la forma de representarla, dado estos materiales, ¿correcto? Fíjense que, insisto, el trazo es muy suelto. Obviamente uno tiene noción de sombras para poder construirlas, más o menos a como son, pero, insisto, el trazo es como muy suelto, no buscamos problemas. Y después los dibujos están acá en el aula, para que vean, porque hay una diferencia entre lo que ven acá y lo que van a ver en el dibujo real. Van a ver un montón de líneas que no están buenas, que me pasé de largo, que me quedé corto, líneas de construcción auxiliares que nunca se borraron, que están ahí como parte de la construcción, y es como que le da también carácter al dibujo. ¿No? Yo no lo borro las líneas son parte del proceso, las manchas que quedaron mal, etcétera, son parte de lo que tiene que pasar. Ahora me enseñó con la sombra ahí atrás y ahora viene una parte final donde a ese muro de ladrillos le empiezo a poner textura. Un montón de rayitas que si las miramos no coinciden con la línea vertical entre el y ladrillo y tampoco en horizontal. Pero no me importa saber si hay 8 hiladas o 40 hiladas de ladrillo. Me interesa que
comunicar un ladrillo a esa escala del muro. Esos muros tienen básicamente 6 metros de alto. Entonces, no voy a sacar la cuenta en cuántos ladrillitos entran, pero sé que no entran 3 ni entran 10, entran un montón. Entonces, gradúo una escala de grafismo de rayitas juntitas para insinuar las vetas, perdón, las vetas no, las hiladas de ladrillo una y otra. Y después hago unas rayitas verticales muy chiquititas, que ahora van a empezar a aparecer, para contar que, bueno, ellos son un montón de ladrillitos. ¿Cuántos? No es momento de contarlos, es momento de insinuar que son dos muros de ladrillos. Y allá hay maderas. Bueno, ¿qué madera? No sé. La madera tiene un color, tiene una textura, tiene una veta, tiene un espesor. Algo importante. eh, Podrán ver que de la composición arquetípica al dibujo, los espesores los modifiqué. No son todos iguales. ¿Por qué? Porque por ahí el hormigón en un espesor tan finito y me resultaba como medio flaco. Entonces empecé a jugar con algunas variaciones de algunos elementos que me parecía importante exagerarlos, dada su complejidad, dada su materialidad. A veces el hormigón requiere un poco más de espesor, a veces no. El vidrio tan finito, sí que no, el vidrio tan finito, el vidrio estructural tiene que tener cuerpo. Entonces lo exageré un poco más para que tome tal vez más presencia, igual que la madera. No está dibujado a escala, no nos interesa el material como si fuera un dibujo de procesos constructivos o de materialidad. Interesa la insinuación, el poder comunicar ese hecho material en conjunción con otro y con otro que cobra vida. Ahí estoy con las rayitas. Son todas rayitas, rayitas, rayitas sueltas. Es una microfibra. Nada, rayas juntas, una al lado de la otra. Ni siquiera le tomo la línea de a cuánto las separo. Es simplemente el grafismo. Acá viene muy, muy a cuento el práctico número 1 de caligrafía, grafismo y grisado. Viene muy bien para utilizarlo acá, porque acá el grafismo ayudaría muchísimo para contar cierta textura del material, cierto carácter del material. No es lo mismo hacerle puntitos que hacerle rayitas, que hacerle líneas curvas, que sería una madera. Entonces, fíjense cómo va cambiando. Hasta inclusive uno le pone un poco más de color a la sombra. La sombra a veces yo uso o un gris o enfatizo el mismo color o a veces uso un color complementario, un opuesto complementario. Depende de lo que esté dibujando y cómo lo quieras dibujar. Ahí ya casi está terminando. Es un trabajo que tomó entre una y otra, ahí ya terminó, unos 50 minutos era, una hora. Sí, más o menos. Bueno, ese terminado. Después lo pueden ver en vivo acá. Sí, tiene las láminas acá en vivo, Walter. Bueno, y ahora, bueno, vamos a tratar de rápidamente hablar de la acuarela como otra técnica por ahí que no la han trabajado, que nos permite también más trabajar desde la mancha y la combinación de colores, ¿no? Combinando quizás no la mancha, el pleno y por ahí, como toda técnica tiene que ser mixta, en general cuando trabajemos esto de la materialidad, lo ideal es que hagan un tema de técnica mixta. em, a ver, ahí está. Entonces siempre pensarlo así. En este caso es más trabajo del pleno. En el caso de la acuarela, la particularidad es que hay que tener muy en cuenta el tipo de soporte. En sí, ustedes ahora acá tienen un soporte de cierto gramaje. Bueno, la acuarela tiene que ser como mínimo 300 gramos, el ideal. Y a partir de eso también hay como diferentes texturas de papel, ¿no? Diferentes cuestiones a tener en cuenta para el trabajo. Porque en este caso también, si el papel es liso, no va a haber tanta textura. Si es rugoso, se fue el video. ¿Me lo pones, Walter? Porque toco yo acá y chao. Ah, no, acá, ahí, a ver, espera. A ver, no, está. Ahí, vamos a ver. Oh, que se toca algo, no sé qué, se mueve y se salta la tecnología como siempre. No nos ayuda. No sé qué. Bueno, no sé. Algo pasa que se va el video. Después del papel viene el uso del tema de los pinceles. Ustedes van a tener que usar diferentes tipos de pinceles, brochas, pinceles naturales y sintéticos.
La diferencia entre un pincel natural, de pelo natural y un sintético es la cantidad de agua. Bueno, acá ya estamos en la etapa de, digamos, la cantidad de agua que va a absorber el pincel para ustedes después trabajarlo. Acá tenemos los pigmentos que vienen en pastillas, como la que ven arriba, y en pomos. Generalmente ustedes utilizan las pastillas, ¿no? Para el trabajo de la acuarela, si alguno ya ha empezado a experimentar. Y lo que tenemos son mezcladores. Uno tiene diferentes mezcladores, donde obviamente están los más chicos que vienen con la paleta de pastillas, o bien los mezcladores grandes cuando uno usa pomos. Y después los contenedores de agua. Se puede usar desde una taza, un vasito o contenedores específicos cuando uno suele pintar con acuarela. Siempre tener mucha agua limpia. Y hay como diferentes dos aspectos con la acuarela en general que se usan. Obviamente acá estamos haciendo algo muy sintético, es trabajar mojado sobre mojado, que es mojado, como vieron, yo mojé primero el papel y después fui al pigmento y del pigmento al papel mojado. Nunca, digamos, como hice yo recién, hacer de la pastilla al papel, siempre de la pastilla al mezclador, del mezclador al papel. El mojado sobre mojado me permite a mí fusionar colores, como pasa acá. Yo puedo mezclar, poner una base, probar otro color, y esto me permite trabajar mucho la mancha o bien un pleno más heterogéneo, más homogéneo. En este caso es seco sobre mojado, es decir, el papel va a estar seco y yo voy a aplicar el pigmento. Como ver acá, obviamente el producto final es un pleno mucho más homogéneo, si se quiere, porque no tiene esto de que la mancha o el pigmento se va abriendo, como pasa con el pincel más fino, ¿no? Yo al trabajar sobre mojado, pasa eso, se me abre, ¿no? Más el pigmento y me permite como fusionar. Esto lo podemos usar para trabajar texturas de piedra, en los árboles, los cielos, todas texturas, ¿no? Que se tienden como a fusionar. Esto ténganlo en cuenta, digamos, ahora, ¿no? Cuando elijan la materialidad, ¿no? Si eligen mármol, si eligen piedra, si eligen, ¿no? Acá estoy probando sobre un árbol, ¿no? Esto de trabajar capa sobre capa. Yo tenía una capa ya seca, aplico otra capa y ¿qué me permite? Como la acuarela yo la puedo trabajar capa sobre capa, ¿no? Me permite trabajar diferentes luminosidades. Esa es otra particularidad de la acuarela, ¿no? El trabajo de la luz, porque me permite ese tema de transparencias trabajar muy bien las atmósferas, ¿no? Eso es lo que tiene la acuarela. Y acá estoy haciendo como un ejercicio de mi propia propuesta volumétrica, donde ¿qué hago? No uso una base en este caso de lápiz, que puede ser, sino directamente estoy dibujando con tinta, que es lo que suelo hacer en mi vida diaria, directamente hago mis croquis con tinta. ¿Por qué? Porque obviamente es un ejercicio que me lleva a la síntesis y al trabajo de esto de la orden de la cabeza a la mano, de la mano al papel, de cómo yo voy entrenando esto del dibujo el, y el pensar, el proceso de pensar y dibujar, ¿no? Entonces acá usé una microfibra, en este caso en una 0,3, como ustedes saben hay 0,05 y de ahí para arriba. Lo ideal es que hagan todo, ¿no? Una mezcla, como también para ir trabajando los diferentes espesores, les va a permitir a ustedes trabajar las materialidades de diferente forma, ponerle como diferentes acentos. Y acá nuevamente, ¿no? Elijo madera en este caso, la mancha, en este caso es mojado, seco sobre mojado, ¿no? Y voy trabajando. Elijo, mancho, siempre tratando de trabajar con un pincel ancho. ¿Para qué? Para poder cubrir lo más rápido que pueda esa superficie, porque la acuarela que tiene, una vez que se seca, queda la marca. Y siempre ir de lo más claro a lo más oscuro. ¿Por qué? Porque no puedo aclarar la acuarela. No la puedo borrar ni la puedo aclarar. Sí puedo ir de lo más claro a lo más oscuro. Obviamente, una vez que ustedes logren cierta facilidad con la técnica, hay pasos que se van a ir como trabajando de diferentes formas. Mm. Esto aquí me permite a mí, yo trabajo el pleno y este pleno después lo voy a trabajar, como les decía hoy, con una cuestión más de
¿no? Que sea mixto. Lo reforzaré con un lápiz acuarelable, lo podré reforzar como hizo Walter con diferentes microfibras para acentuar el tema del grafismo del material, o bien simplemente lo determinaré con la acuarela misma. ¿Sí? Acá en este caso le estoy dando un valor al plano de piso, que en este caso estaría bueno que lo hagan ustedes también, porque no lo han trabajado en la maqueta, en la parte material en sí, pero quizás acá lo traten de trabajar para acompañar lo que es la composición, ¿no? Acá una vez que se secó, es como el rotulador, la acuarela, vuelvo a trabajar con una capa más oscura, con esto de entender de dónde viene el sol, ¿no? Cómo lo trabajo, dónde están los planos más oscuros y demás. Sí, va. Como ya les mencioné, bueno, la acuarela tiene eso, siempre tratar de mezclar y tener una hoja borrador en la cual puedan hacer las pruebas, no directamente probar, generar el color, ¿no? Y probarlo en el papel, porque obviamente, como les dije, una vez que puse el pincel, ya queda la mancha. Entonces siempre tratar de como de probar diferentes mezclas y tener ese papel borrador, que en este caso va a ser su bitácora, ¿no? En este caso, los borradores de ustedes están en las bitácoras. Entonces, bueno, harán toda la prueba en la bitácora, su propia escala de valores de color. Bueno, acá voy oscureciendo en función de donde determiné que venga la luz. Y bueno, acá, digamos, acá ya con un pincel más fino, como esto es madera, como decía Walter, acá lo que hacemos, la textura se la doy directamente con el pincel. Entonces, como estas van a ser tablas verticales, ¿qué hago? Con un pincel más fino y un tono más oscuro, trabajo, ¿no? Las láminas. Entonces, de esta forma, yo con la acuarela le doy la textura y no utilizo en este caso en particular eh, otra técnica, ¿no? En este caso son horizontales y las hago horizontales. En el caso del hormigón también trato de, bueno, definir algún área más oscura. Pero bueno, el que vaya a trabajar con acuarela tenga en cuenta esto, ¿no? Porque en la ficha, bueno, aparecía como una de las técnicas posibles, tiene esa facilidad, ¿no? De cómo yo puedo trabajar la mancha, puedo trabajar eh, una cuestión en relación al rotulador de una técnica un poco mucho más blanda, digamos, si se quiere, que en el caso de la tinta. Pero que, bueno, se pueden complementar muy bien las dos, ¿no? Acá aparece un pincel chato como para trabajar los plenos de piso. Y en este caso, como era hormigón, acá lo combino con una microfibra para hacerle los puntos y afianzarnos el tema de la textura con los puntitos de las microfibras. Y bueno, y la figura humana, obviamente, ¿no? Siempre presente, algo simple, pero que le dé escala a la propuesta. Siempre tiene que estar presente en lo que ustedes vayan a dibujar. Termina de definir un poco el plano de piso.
Y algunos retoques a ese plano que era transparente, como es vidrio, en vez de usar el color, uso el grafismo. Y bueno, y acá algunos ejemplos generales míos de un trabajo más de la técnica, ¿no? De esto de la atmósfera, la mancha, ¿no? La ciudad, las sombras, la tinta, esto de la atmósfera, ¿no? Y lo que me permite a mí, ¿no? Cuando le quiero dar una cualidad, calidez, las texturas sobre todo. ¿Mm? Y de referencias, bueno, en este caso que no lo van a trabajar, pero bueno, aparecen como que pueden hacer uso de esquemas, ¿no? Unos croquis de una obra de Alvaraldo, que es de, bueno, de Tania Zuccari, que creo que ha dado un teórico acá, que es la otra titular, ¿no? De la obra de Alvaraldo, ¿no? Cómo trabaja los grafismos de la madera, el ladrillo, todo a partir de la microfibra, de la tinta con algo de color. Entonces, como para tener referencias de las diferentes técnicas que podemos llegar a utilizar, ¿no? Tinta, virome, color. ¿Y qué vamos a hacerlo? Bueno, en el práctico en el cual ustedes van a tener que trabajar a partir de una paralela isométrica de 30 a 30, una planta y unas vistas y algunos esquemas. Entonces ahí van a tener que plantear conceptualmente a partir de como máximo tres materiales su propuesta de materialidad, ¿no? Siempre acompañada de un concepto. Van a tener los referentes y toda la información complementaria, en el caso siempre en el QR, ¿no? Que hay autores y ahí aparecen videos de un recorrido de una de las obras de Alvar Aalto, que está muy interesante. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a partir de su maqueta, ¿no? Vamos a trabajar es binomios, ¿no? Esos binomios, esos conceptuales, ¿no? Y cómo, de qué manera esa propuesta, ¿no? La materializa. Vibrante, transparente, ¿no? Por eso acá hoy es algo mono, no tiene una definición material. Hoy le vamos a dar un lenguaje final. Entonces, bueno, acá, estos son ejemplos que trabajó Walter. Él hizo una escala, porque iba a usar la madera, una escala del tipo de maderas que hay, como él les mencionó. Pueden ser verticales, horizontales, maderas claras, oscuras. Bueno, ustedes en vez de armar una escala de valores, van a armar una escala de materiales que van a utilizar a partir de esos conceptos, ¿no? En este caso vemos que, bueno, apertura y liviandad, obviamente madera, vidrio. Así entra en el Zoom, Walter. ¿Podés usar el micrófono? Algo importante, que Reina en parte lo mencionó, yo no lo mencioné, tanto la acuarela como la técnica rotulador no te dan el color blanco, no existe el blanco como tal, ¿correcto? Con lo cual, cuando vamos a pintar con acuarela o con rotulador, el blanco se reserva, ¿correcto? Hay que dejar el blanco, o sea, la hoja, el fondo blanco de la hoja, es lo que usamos como blanco, salvo que tengamos lápiz blanco para trabajar sobre lo que ya pintamos previamente. Pero a veces no lo tomo muy bien. Pero si quiero un plano blanco, fuerte, fuerte, porque me imagino una materialidad blanca como el ladrillo que contaba Rena hoy, la cual no te va a dar el blanco y tampoco rotulador, con lo cual tengo que operar una técnica, un medio gráfico que me permita el blanco, ¿correcto? Tengan en cuenta eso, porque muchas veces quieren un blanco y le ponen color sin pensarlo antes. Exacto. Tener en cuenta eso. Y como vemos acá, esto de la contraposición, ¿no? Claramente algo, ¿no? Pesado, algo liviano, madera, hormigón, vidrio, ¿no? Frío, cálido, nuevamente acá, está trabajo del hormigón, ¿no? En este caso, bueno, es ladrillo, ¿no? ¿Mm? En este caso acá también piedras, ¿no? Nuevamente, ¿no? Cuando hablo y cómo materializo esos binomios, ¿no? Y como bien dijo Walter, según la materialidad, pensar el espesor de esos planos, ¿no? Opaco, neutro, bueno, acá lo que decía Walter, ¿no? Este plano que es blanco, ¿no? Está definido por la sombra. Y esto, ¿no? De decir, bueno, yo lo termino de reconstituir al plano en realidad por la sombra y cómo está trabajada. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por la escucha.